Hablar con ustedes sobre patología oncológica, ¿no? Ahora le vamos a hablar sobre una patología benigna, muy frecuente, que es motivo de consulta del día a día que tenemos nosotros, que es la patología de la vesícula biliar, ¿no? Es una patología, digamos, que viene a la consulta muchas veces por simple dispepsia, o sea, le caen mal los alimentos, o si no, simplemente gases, distensión abdominal, y entonces el médico tiene que ver cómo puedo pensar que es la vesícula la que está enferma. Y para eso, ¿qué método diagnóstico tengo que aplicar inmediatamente y qué decisión tomar? Si debo operar o no debo operar, con qué hallazgo me debo encontrar, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a empezar la clase, ¿no? Hablando de este órgano o glándula que ustedes están viendo acá, la vesícula biliar. Se le llama también una glándula anexa al aparato digestivo. Glándula anexa al aparato digestivo. A veces los pacientes dicen, doctor, y después que me opere, ¿cómo voy a quedar? ¿Voy a tener problemas? Se le dice la vesícula es una glándula anexa al aparato digestivo que no es vital para la vida de una persona. La vía biliar cumple sus funciones y se restablece sin ningún tipo de problema, ¿no? Porque la vesícula se encuentra, la vía biliar viene del hígado y se va hasta el intestino, ¿no? A través de un conducto que ustedes conocen, la vía biliar derecha, izquierda, el conducto hepático común, el conducto cístico que viene de la vesícula, se une al conducto hepático común, forma el colédoco, ¿no? Con sus 4 porciones, colédoco supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático e intraduodenal. Y desembocan paralelamente junto con el conducto de Wilson, que trae el jugo pancreático en lo que llamamos la ampolla de Vater, ¿no? Entonces, si a una persona se le retira la vesícula, la bilis pasa normalmente, pues sin ningún inconveniente, del hígado hacia, hacia el duodeno, ¿no? Donde desemboca específicamente en la segunda porción del duodeno, en lo que se llama la carúncula mayor o la ampolla de Vater, ¿no? Entonces, debemos conocer que la vía biliar puede estar dentro del hígado porque nace dentro del hígado al costado del hepatocito, de la célula hepática. Al costado están los canalículos biliares y de ahí se unen los canalículos biliares y forman inicialmente la vía biliar intrahepática. Luego de eso sale el hígado y está la vía biliar extrahepática, ¿no? El conducto hepático derecho, el izquierdo, el colédoco, ¿no? Esa es la formación de la vía biliar. Pero estando con la vesícula, vean ustedes, esta vesícula, debemos conocerla anatómicamente, tiene un fondo, tiene un cuerpo, tiene un bacinete, tiene un conducto, ¿no? Ese desde el punto de vista macroscópicamente. Microscópicamente, ¿cómo está constituida, no? Es importante porque ¿qué es lo que tenemos dentro de la vesícula? Dentro de la vesícula tenemos un moco, una mucosidad producida por ese tejido, por la mucosa, por ese tejido glandular. Debido a que tiene un tejido glandular, entonces la patología también será adenocarcinoma, la patología que tiene. Pero ese tejido glandular produce un mucus que vamos a ver ahora qué función importante tiene, ¿no? Entonces, acá tenemos nosotros, ¿no? Primero, en la parte inicial de la mucosa, ¿no? Epitelio cilíndrico, ¿no? Luego tenemos el tejido conectivo. Luego tenemos después la mucosa, ven ustedes, no hay submucosa, la muscular, la serosa, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la longitud de cuánto mide una vesícula normal. De longitud, 8 a 10 centímetros. Esto es para que vean los informes de ecografía que van a tener, ¿no? Ancho, 3 a 4 centímetros. ¿Qué capacidad tiene esa vesícula? Más o menos 30 a 50 centímetros de capacidad, ¿no? Y las porciones, ¿no? Fondo, cuerpo, bolsa de Harman, cuello y conducto cístico, ¿no? Bien. Esto para mostrarles que, como le digo a los muchachos, nunca hay una vesícula igual que la otra. Hay una
diversidad de formas de vesículas, de presentaciones, en cuanto a la vesícula de cómo desemboca el conducto cístico, normalmente desemboca en el hepático, pero otras veces puede desembocar en un conducto hepático derecho, no puede ser posterior, puede ser anterior, puede ser breve, puede ser largo. Es decir, hay una serie de anormalidades importantes. Y esta de acá, digamos, pongo porque es la normalidad más frecuente, digamos, de la presentación del conducto cístico desembocando en el conducto hepático común. ¿Quién irriga a la vesícula? Acá. La irrigación de la vesícula está dada por una rama que se llama arteria cística, rama de la arteria hepática derecha, rama de la hepática común propiamente dicha, rama de la hepática y luego rama del tronco celíaco, ¿no? Entonces ahí está la arteria cística, cística anterior, cística posterior, que irriga a la vesícula biliar. Esa es la irrigación. Pero ¿dónde lo ubico a esa arteria cística? Hay un famoso triángulo que deben conocer, que es el famoso triángulo de Jean-Calot, que está entre la cara inferior del hígado, el conducto hepático y el conducto cístico. Ahí está. ¿Cuál es el contenido? El contenido es la arteria cística, ¿no? Aquí está nuevamente Jean-François Calot, ¿no? Con su triángulo, ¿no? Donde se encuentra ubicado generalmente la arteria cística. No es 100% frecuente, pero es lo que más se ve, ¿no? Conducto hepático derecho, conducto cístico y cara inferior del hígado, ¿no? Las vesículas, como le dije, a veces son vesículas que están metidas dentro del hígado, ¿no? Anomalías intrahepáticas. A veces no se ha visto, es rarísimo, ¿no? 1 sobre 100.000, pero vesícula también no se ve. En la ecografía lo ves y cuando vas a entrar no encuentras la vesícula, ¿no? A veces puede tener una diversidad de formas, ¿no? Aquí dice la vesícula puede tener posición anómala, intrahepática, puede ser doble, puede tener 2 cavidades, 2 vesículas, 2 císticos, ¿no? Puede estar ausente, etcétera, ¿no? Puede haber conductos directos que vienen del hígado a la vesícula, eso se llama conducto de Lusk, ¿no? En el 0.5% puede presentarse el conducto de Lusk. Internamente, ya ustedes ya han visto la mucosa, todo, pero quiero que vean cómo el conducto cístico tiene unas válvulas, vean ustedes, ¿no? Que se llaman válvulas de Heister, son unas válvulas incompletas que están en el conducto cístico y que ayudan en parte a que cuando una persona tiene un contenido biliar y cálculos, trate de que pase solamente el contenido biliar y no los cálculos. Pero ya cuando la fuerza de la contracción hace que se elimine la bilis y los cálculos, vencen a las válvulas de Heister y pasa el cálculo de la vesícula a la vía biliar principal, complicándose problemas bien serios, ¿no? Entonces, acuérdense, válvula de Heister en el conducto cístico. Relaciones de la vesícula biliar, ¿no? Está por debajo de la cara inferior del hígado, encima de la segunda porción del duodeno, ¿no? Al costado del colon transverso. Por detrás, acá está haciéndose una maniobra, se ve como el conducto colédoco con su porción supraduodenal, retroduodenal, intrapancreático ingresa hacia el duodeno para desembocar en lo que sería la ampolla de Vater junto con el conducto de Wilson. Aquí hay un esfínter común a los dos que se llama esfínter de Oddi, ¿no? Esfínter de Oddi, ¿no? Esa es la posición del esfínter que lo vamos a conocer a través de estudios endoscópicos que hace a veces en algunos gastroenterólogos para manejar la patología también de esta zona, que es la famosa CEPRE, ¿no? La colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, la famosa CEPRE. Seguimos con la vesícula, ya hemos visto su tamaño, hemos visto sus porciones, hemos visto su localización y el drenaje linfático, ¿no? El drenaje linfático, hay un grupo ganglionar que está en el triángulo cístico, hay un ganglio centinela ahí, que es el ganglio de Gerard-Mascagni, ¿no?
que es el ganglio que cuando uno tiene una vesícula aguda, una inflamación, se inflama y generalmente al cirujano, al ver ese ganglio, más o menos le dice dónde se encuentra la vía biliar. Generalmente, yo cuando ubico el ganglio cístico inflamado, que es el ganglio centinela, por debajo del ganglio voy a encontrar la unión cístico-hepática, ¿no? Entonces, tiene también, es un reparo anatómico interesante, ¿no? Bueno, ¿cuál es la fisiología, no? ¿Cuál es la función de la vesícula? La función de la vesícula no es producir bilis, es almacenar bilis para que después, cuando aparezca un alimento graso en el intestino, se contraiga, elimine los 50 centímetros de bilis y se produzca la emulsificación de las grasas, la digestión de las grasas, para que estos puedan ser absorbidos a través de las velocidades intestinales. Esa es la función principal, ¿no? Y esa contracción que tiene la vesícula, como ustedes saben, está dado a través de una hormona, ¿no? Cuando el alimento graso llega al duodeno, golpea las paredes del duodeno, se libera una hormona intestinal que se llama colecistoquinina o colecistoquinina, que por vía sanguínea va hacia la vesícula y hace que la vesícula se contraiga. Se contraiga y junto con eso, acuérdense, aparte de la contracción vesicular, produce una dilatación de la papila, una dilatación a nivel del esfínter de Oddi, porque si no hubiera ese funcionamiento, entonces habría un problema patológico serio que vamos a conocer ahora, que se le llama disquinesia o disinesia vesicular, ¿no? Bueno, y ahí acá tenemos a la bilis, ¿no? O sea, ustedes saben también, la bilis es otro mundo maravilloso del aparato digestivo, ¿no? ¿Dónde se forma la bilis? La bilis se forma en el hepatocito, ¿no? Se forma en el hepatocito, sale del hepatocito a través de los canalículos y se vierte hacia el intestino. ¿Qué cantidad de bilis tenemos nosotros diariamente? Entre 600 a 1000 centímetros de bilis que se produce diariamente. De esa bilis, 600 a 1000 centímetros que pasan hacia el intestino delgado, luego llega al ilion y se vuelve a absorber de nuevo y nuevamente pasa al hígado. Eso es lo que se llama la circulación enterohepática, que deben conocerlo, que es bien importante, ¿no? ¿Y qué hace la bilis, no? ¿Qué produce, no? Produce ácido graso, lecitinas, colesterol, bilirrubinas, etc. Entonces, la función de la bilis, aparte de producir sustancias que van a degradar a las grasas, también es la de excreción, de eliminar sustancias tóxicas, como es el caso de las bilirrubinas, ¿no? Que se elimina hacia el intestino. Por eso que cuando se hay la circulación enterohepática, la mayor parte de los ácidos, de los taurocolatos, glicocolatos, las sales biliares, es reabsorbida hacia el hígado. Y el otro porcentaje de la bilirrubina hace su pasaje hacia el intestino y se elimina pues, por vía fecal o también por vía urinaria, ¿no? Entonces, es importante esto de la bilis, ¿no? Saber la producción diaria, saber el contenido, saber, digamos, la circulación enterohepática, que es muy importante, ¿no? Y vean ustedes aquí cómo está compuesto la bilis, ¿no? Casi que la mayor parte, pues, es agua, ¿no? Después tiene los ácidos biliares. ¿Y qué son los ácidos biliares? ¿A través de qué lo forma el hepatocito? A través del colesterol que absorbe, se producen los ácidos biliares. Esos ácidos biliares, ¿no? Formados por el colesterol, van a ser el taurocolato, el glicocolato, son ácidos biliares que también van a tener una acción directa cuando se produzca la emulsificación de las grasas. La lecitina también. La lecitina es un tipo de fosfolipio que también tiene esa misma acción de detergente o disolvente de las grasas, ¿no? El colesterol, ¿no? Que también, la bilirrubina, ¿no? Producto de excreción, las proteínas que son importantes, electrolitos, ¿no? Todo lo que es el contenido de la bilis. Y esa bilis, pues, que se produce, hay una bilis que pasa directamente al intestino y otra que se almacena en la vesícula.
La bilis que se almacena en la vesícula es muy diferente a la bilis que está en la vía biliar. Como ven ustedes, su composición es muy diferente, ¿no? La bilis hepática a la bilis vesicular. Cuando la bilis llega hacia adentro de la vesícula, el moco que está dentro de la vesícula hace que cambie la concentración de esta bilis vesicular, haciendo de que tenga menos cantidad de agua, ¿no? Hay una absorción del agua, que es lo más importante. Segundo lugar, aumenta la cantidad de los electrolitos por hemoconcentración. Las producciones son muy diferentes, tanto en la bilis hepática como en la bilis biliar, ¿no? Bueno, entonces, si los alimentos cuando pasan por la boca, pues las verduras, las comidas, las proteínas son proteolizadas por enzimas proteolíticas, más no así las grasas. Las grasas cuando llegan hacia el intestino hace que se desencadene la función hormonal de la colecistoquinina, producción de bilis, y la bilis pasa hacia el intestino y se produce la emulsificación de las grasas, ¿no? Eso es lo que se produce, ¿no? La función fundamental que tiene esta vesícula, ¿ya? Aquí, por ejemplo, bueno, lo que dice, ¿no? La bilis se almacena hasta 15 veces, ven ustedes, claro, es recontra concentrada. Así es, recontra concentrada, ¿no? Y ya sabemos las funciones, ¿no? Que es el trabajo que tienen sobre la grasa, las sales biliares, ¿no? Muy bien. Entonces, esto es en cuanto a lo que es la fisiología de la bilis, ¿no? Vamos a ver eso. Terminando de lo que hemos dicho, el origen de las sales biliares, como de dónde se forma y de dónde se forma a través del colesterol. ¿Dónde se forma? En el hepatocito. Aparte de eso también, de dónde nace pues la bilirrubinas. La bilirrubina nace de la degradación de los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos normalmente viven 120 días, luego van a los órganos hemocateréticos del cuerpo, uno de ellos es el vaso, el más importante, pero también es el hígado, y ahí, digamos, se rompe el núcleo en, ¿no? Porque se llama hemoglobina, el núcleo que es una protoporfirina, y globina, que es una proteína. Entonces, esa protoporfirina se rompe y se forma primero la biliverdina. Y la biliverdina después, por acción de una glucuronización, se va a formar la bilirrubina, ¿no? Que ustedes deben saber, hay dos bilirrubinas, una que se llama conjugada y otra que se llama no conjugada. La no conjugada, ¿no? Es la que está libre en la sangre, es la famosa bilirrubina indirecta, y la conjugada es la que tiene una albúmina pegada a la bilirrubina y que, digamos, se eleva fundamentalmente cuando hay procesos obstructivos de la vía biliar. Bien, entonces ya hemos visto la parte fisiológica y ahora vamos a ver la patología, ¿no? Entonces, esta patología, estamos hablando fundamentalmente de la vesícula. Aquí ya les he hablado algo, les he hablado sobre qué es la disquinesia vesicular, ¿no? Un paciente que tiene un dolor abdominal tipo cólico después de la ingesta de alimentos grasos, porque, digamos, se despertó al pasar el alimento graso, se despertó a la colecistoquinina, que debería contraer la vesícula y dilatar la papila de Vater, pero de acá contrajo la vesícula, pero no se abrió la papila, por lo tanto hubo un aumento de líquido en la vía biliar y la vesícula que le ha producido el dolor al paciente, ¿no? Entonces el concepto es eso, ¿no? Una discoordinación entre lo que es la función vesicular y la función papilar, ¿no? Entonces, estos pacientes le haces una ecografía y no le encuentras cálculo, pero están con un dolor intenso, ¿no? Entonces, es una disfunción motora, ¿no? Del vesicular y del esfínter de Oddi, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento inicialmente es médico, ¿no? Se le da antiespasmódicos, se le da medicinas para poder dilatar la papila, pero si esta medicación no mejora, entonces tiene que sacarse la vesícula, a pesar de que la vesícula no tiene cálculos,
¿no? Entonces, eso es importante. El tratamiento es médico, pero si no hay respuesta, pasa a cirugía, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico, no? Fundamentalmente la clínica, porque en la ecografía no vamos a encontrar ningún cálculo, ¿no? Es una alteración motora de la vesícula, ¿no? Puede hacerse, pues, si no es una ecografía, puede hacerse una resonancia magnética, ¿no? Para poder descartar otra patología. Luego viene la litiasis biliar, o ¿qué cosa es litiasis? Litiasis es cálculo, viene de lito, lito es piedra, ¿no? Litiasis vesicular es cálculo en la vía biliar, que puede ser tanto en la vesícula como en la vía biliar principal, ¿no? Por eso que cuando es en la vesícula es colecititis crónica calculosa, y si es en la vía biliar principal, coledocolitiasis, ¿no? Pero aquí la definición de litiasis biliar es el trastorno de la vía biliar caracterizado por la formación de litos o cálculos en la vía biliar. Y ahora vamos a ver cómo se forman, ¿no? Hay un porcentaje altísimo, yo no digo 80, 50% de pacientes que tienen cálculo en la vesícula, ¿no? O en la vía biliar, puede ser también en el colédoco, ¿no? Que tienen cálculo y son asintomáticos, o sea, no tienen ninguna sintomatología, ¿no? No tienen ninguna sintomatología. Y lamentablemente no saben lo que tienen y algún día le da un cuadro intenso, ¿no? Y puede presentar una complicación seria que tiene que terminar en una cirugía. Y lo peor, la litiasis vesicular tiene un porcentaje de aparición de neoplasia de la vesícula por irritación permanente que produce el cálculo en la mucosa vesicular. Entonces también es importante. Vean ustedes, afecta generalmente más frecuentemente en mujeres que en hombres, en primer lugar, ¿no? Y aparte de eso, más afecta, digamos, a mexicanos, americanos dentro de la casuística americana, ¿no? ¿Y por qué se forma el cálculo? ¿Cuál es la razón, no? Hay factores predisponentes de la litiasis, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes hacen cálculo? Los obesos, las embarazadas, los que tienen trastornos hematológicos, son factores predisponentes a la formación de cálculo, ¿no? Vesículas que no se contraen adecuadamente, la hipomotilidad vesicular podría conducir a este tipo de problemas, ¿no? La formación de cálculo. Ahora, ese es en cuanto a lo que son factores predisponentes. Pero también podríamos hablar, no sé si podría darle el nombre de factores desencadenantes, al desequilibrio que hay en la homeostasis de la bilis, ¿no? Porque normalmente hay un equilibrio entre lo que es colesterol, lo que es fosfolipio, lo que es proteínas, agua, etcétera, pero digamos si hay una sobresaturación de colesterol porque esa persona come demasiado colesterol, altera la balanza y hace de que se formen conglomerados o grupos que llamamos micela, que sería lo que llamamos el barro biliar, y que luego con el tiempo se van a juntar y van a formar el lito o el cálculo o la piedra, que también se llama, que se puede producir dentro de la vesícula, ¿no? Entonces ahí tenemos nosotros factores, digamos, desencadenantes, ¿no? Fundamentalmente la sobresaturación de colesterol, desequilibrio, y hay varios tipos o formas de esos litos, ¿no? Esos litos pueden ser amarillos, ¿no? De colesterol puro, son raros, ¿no? Son raros, pero puede haber en personas que tienen una alta ingesta de grasas, ¿no? El otro son los cálculos mixtos, que es lo más frecuente, ¿no? Donde hay cálculos que son más chicos que los cálculos de colesterol, pero son mayores en su número y están formados fundamentalmente por sales de calcio, por colesterol, es una mezcla, ¿no? Generalmente hay otros cálculos también pigmentados que dice acá son unos cálculos negros que se producen en personas que tienen también muchos problemas de hemólisis o trastornos hepáticos per se como la cirrosis, ¿no? Entonces, aquí la bilis, con todos los elementos que tiene y la alteración en algunos de ellos,
van a producir la formación del cálculo, ¿no? Se dice que los cálculos negros son generalmente por la destrucción máxima de las bilirrubinas, por hemólisis sanguínea, por problemas de cirrosis. En cambio, los pardos, ¿no?, son aquellos que están producidos por cuadros inflamatorios, cuadros vesiculares, ¿no? Estos son una presentación de cálculo, ¿no? Los cálculos pigmentarios, ¿no? Bueno, entonces eso es, digamos, una piedra porque se forman factores predisponentes, factores desencadenantes, y al producirse esta piedra y se forma dentro de la vesícula, porque en la vesícula, ¿qué es lo que pasa? Pues, ¿no? Entra la bilis, el moco que se produce dentro de la vesícula va a alterar la concentración de esa bilis hepática y ese desnivel que va a producirse entre los elementos que están en la bilis van a predisponer la formación de pequeñas micelas y luego que se van a juntar, luego va a formarse la arenilla o el barro biliar y luego el cálculo. Pero junto con eso tienen que saber que esa bilis que está en la vesícula, al margen de esto, esa bilis también tiene gérmenes, ¿no? Escherichia coli, Klebsiella, Streptococcus fecalis, tienen gérmenes, ¿no?, que cuando la bilis no sale por X razones, como en este caso un cálculo que está acá en el conducto cístico, la vesícula se distiende, la bilis que tiene adentro con los gérmenes, se multiplican los gérmenes, se aumentan en cantidad, y esto va a producir primero el cólico y luego el cuadro, digamos, que puede ser agudo en varias etapas, como vamos a ver ahora, ¿no? Bueno, entonces aquí vean las características de esos cálculos, ¿no? Ya le dije cómo se forma, qué características tiene cada uno de ellos, un cálculo de colesterol, un cálculo pigmentado, negro o marrón, ¿no? Generalmente los cálculos de colesterol son únicos, pero son grandes. En cambio, los cálculos son múltiples, ¿no? Los cálculos de colesterol son múltiples, ¿no? Es inversamente proporcional el número con la forma. Ahora, ¿quiénes tienen factores de riesgos para la formación de cálculos, ¿no? ¿A quiénes? ¿No? Hay una regla que sale en los libros que dice mujer de 40 años, ¿no?, en etapa fértil con obesidad, ¿no? Female, ¿no? 40, o sea, 40 años, ¿no? Y que sea multípar, o sea, que tenga varios hijos, ¿no? ¿Cuáles son los, vean ustedes, factores de riesgo? Pacientes mayores por encima de 70 años. Aquí me parece que es por hipomotilidad, o sea, disminución de la contracción de la pared vesicular. Personas que tienen, hacen dietas con mucha frecuencia, suben, bajan de peso, esos estados de suben y bajan de peso o que son sometidos a cirugía bariátrica metabólica, esos pacientes generalmente hacen litiasis vesicular, ¿no? La multiparidad, ¿no? Múltiples embarazos. Las drogas, ¿no? También, ¿no? Los que toman anticonceptivos, ¿no? Algún tipo de raza de personas, ¿no? Indios, nativos de Chile, Perú, ¿no? Estado familiar genético también predispone a la formación más frecuente en el sexo femenino. Pacientes que están sometidos a nutrición parenteral, ¿no? O ayunos prolongados, ¿no? Entonces, vean todas las causas, aparte vean ustedes aquí otra serie de comorbilidades que están en relación a que se pueda formar el cálculo, ¿no? Como es la enfermedad de Crohn, que hemos conversado creo ya en los días anteriores, la diabetes mellitus, la hemólisis, etcétera, ¿no? Bueno, esa litiasis biliar, ¿no? No solamente puede estar en la vesícula, ¿no? Como ven acá, puede estar en el colédoco. Si está en la vesícula, se dice litiasis vesicular. Si está en el colédoco, litiasis coledoceana. Si está en la parte alta, dentro del hígado, litiasis intrahepática. O sea, el nombre está de acuerdo a la localización del lito dentro del árbol biliar, ¿no? ¿Cómo se define la litiasis vesicular? Presencia de cálculo de vesícula como consecuencia de las alteraciones de las propiedades físicas de la bilis, ¿no? La sobresaturación de colesterol, hipomotilidad, mujeres jóvenes con mayor actividad de progesterona, entonces van a condicionarse la formación de los cálculos, ¿no?
Aquí tenemos toda la formación de cálculos de que ustedes vienen. Luego la lesión de la pared, ¿no? De la pared vesicular, ¿no? ¿Cómo se presenta? ¿Cómo puede presentarse? No esperen ustedes que se presenta como un cólico. Un cólico puede ser una forma, simplemente con una dispepsia, ¿no? Le cae mal, se distiende, se llenan de gases, todo condiciona que puedan producir este problema del cólico, ¿no? Aquí está una vesícula inflamada, una piedra obstruyendo el conducto cístico y la bilis quiere salir, se contrae la vesícula y ahí aparece el dolor, ¿no? Esta presentación del cuadro vesicular puede ser una patología que aparece por primera vez y en forma grave, se llama colecitis aguda, o puede ser en unos cuadros que ya son a repetición en múltiples etapas, es la colecitis crónica. ¿No? La colecitis crónica. ¿Qué cosa es colecitis crónica? Ataques recurrentes, ¿no? O sea, llega justo en la noche, se come un sándwich, un chifa, y aparece con un dolor intenso en el hipocondrio derecho, ¿no? Pero la característica ¿qué diferencia hay entre un cuadro crónico y un cuadro agudo? Es que en este cuadro vesicular de la colecitis crónica no hay fiebre, ¿no? En cambio, una vesícula aguda sí hay fiebre, ¿no? Casi hay fiebre, hay, digamos, paredes gruesas en una ecografía, ¿no? Que nos hacen ver de que es un cuadro, una emergencia realmente, ¿no? Entonces, si es una vesícula crónica con cálculos, lo que tenemos que hacer es primero confirmar el diagnóstico, preparar al paciente, hacerle sus análisis preoperatorios y luego operar. Si estamos ante un cuadro agudo, el paciente, si es posible, el mismo día que se hace el diagnóstico tiene que operarse, porque en la vesícula aguda hay multiplicación de gérmenes dentro de la vesícula, y esa multiplicación de gérmenes va a producir una infección localizada, puede producir una peritonitis focal o difusa, puede producir una bacteriemia que va a pasar a una septicemia, shock y muerte, ¿no? Esa es la evolución de una colecitis aguda, ¿no? En los cuadros, digamos, de dolor vesicular, el punto característico doloroso que deben encontrar es el punto de Murphy. El punto de Murphy es el punto, un segundo, tráemelo por favor, ¿eh? Un segundo. No puede ser en clase. El punto de Murphy es el punto doloroso que está en un cruce de la línea media clavicular con el reborde costal. Punto de Murphy, ¿no? Punto doloroso vesicular, ¿no? Entonces, aquí ese es lo que vamos a encontrar en el examen clínico. Aquí está examinándose, ¿no? El hipocondrio derecho, está buscando, se le hace que haya una inspiración del paciente para que baje el hígado y por ende baje también la vesícula, ¿no? Son diversos tipos de presentación. Ahora, no siempre un cuadro que venga a la emergencia como colecitis aguda, o sea que es dolor, reacción peritoneal, es una vesícula. Puede ser también una úlcera péptica perforada, puede ser una pancreatitis, puede ser una apendicitis, puede ser una hepatitis, puede ser un trastorno isquémico intestinal, ¿no? O isquémico miocárdico, ¿no? Puede ser una neumonía basal derecha, puede ser un herpes, ¿no? Vean todas las posibilidades diagnósticas. Por eso que primero tenemos que hacer el diagnóstico, ¿no? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico, no? El diagnóstico hacemos con una simple ecografía y con unos análisis básicos de sangre, ¿no? En la ecografía podemos ver, como en esta imagen, el cálculo, ¿no? La característica de las paredes, la dilatación de la vesícula. En el examen de sangre esperamos encontrar una leucocitosis, ¿no? Una leucocitosis, o sea, un aumento del número de leucocitos con desviación izquierda, ¿no? Puede pedirse un perfil hepático y generalmente está normal, pero a veces aparecen pequeñas elevaciones de las transaminasas de la gamma-glutamil trapeptidasa, ¿no? ¿Cómo se trata estos cuadros agudos? Vamos a ver, ¿no? Generalmente, actualmente, las vesículas agudas que llegan
se hace el diagnóstico y se operan, como un apéndice, y al día siguiente se van a su casa, ¿no? Antiguamente no. Antiguamente las vesículas agudas que llegaban a la emergencia pasaban al piso para que reciban tratamiento médico y después de eso recién se operaban, ¿no? Cosa que no pasa actualmente, ¿no? En la clínica lo más importante es el dolor, ¿no? El dolor, ¿por qué? Porque hay una obstrucción del conducto cístico por el cálculo y el dolor es permanente, ¿eh? El dolor es permanente y eso es lo que obliga muchas veces al médico a hacer la cirugía, ¿no? ¿Cuál es la característica? El dolor en el hipocondrio derecho y el epigastrio. Es dolor continuo, dura más de 12 horas, a diferencia de un cólico simple biliar, ¿no? Bueno, esos son los cuadros de colitis aguda. Aquí, por ejemplo, ¿cómo ven ustedes que hacemos el examen del hipocondrio derecho? Los pulpejos de dedos en la línea media clavicular, se le dice al paciente que haga una inspiración y baja la vesícula. Así es, ¿no? Ahí se despierta el dolor porque el cirujano con la mano siente la vesícula que está en esta zona, ¿no? Ese es el examen clínico, ¿no? Hay otros, el punto de Murphy, algunos dicen se ubica en una línea que va, en una línea que va transversal a través del ombligo y otra línea que corte, ¿no? Que va hacia la axila, que corte, digamos, el reborde costal. Entonces, cuando uno, digamos, está con este cuadro clínico, ¿no? En el consultorio, en la emergencia, hay que hacer el diagnóstico, ¿no? Entonces, como yo les digo, a veces a los alumnos les digo, a ver, ¿cómo me diferencian que el paciente no es simplemente un cólico o no es una colecistitis, ¿no? Aguda o crónica? ¿Cuál es la diferencia? Está en la emergencia un paciente con un dolor tipo cólico. Y entonces el residente dice, hay que operar. Yo le digo, espérate un ratito. ¿Es un cólico? ¿Es un cuadro vesicular agudo o es un cuadro vesicular crónico? Entonces, de acuerdo a eso, si es un cuadro vesicular crónico, no es una emergencia. Se le da un antipamódico y se va a su casa y después se programa. Si es un cuadro, un cólico, también es tratamiento médico, no se opera. Entonces, ¿cuáles son los criterios para saber de qué es un cuadro que debe operarse en ese momento, ¿no? ¿Cuáles son, qué criterios? No sé si alguien quiere opinar al respecto, pero ¿qué criterios hay para decir si es quirúrgico o no es quirúrgico? Generalmente, los cuadros vesiculares agudos, a diferencia de los crónicos, en la ecografía se ven vesículas de paredes engrosadas, grandes, dilatadas, parecen una palta ahí en la ecografía, y con litos, ¿no? En el más del 90% de los casos tienen cálculo, en el 10% no tienen cálculo. Entonces, esa es la característica. Y aparte de eso se acompaña de un hemograma con leucocitosis, o sea, aumento de los leucocitos en 15.000, 20.000 con desviación izquierda y alteraciones en la temperatura, fiebre. Entonces eso ya pues, es signo de un cuadro vesicular agudo y tiene que operarse inmediatamente. En cambio, en el cólico vesicular, la ecografía es normal, no hay fiebre, solamente hay un espasmo. Pero tú le pones un Plidam con una dextrosa y le calma. Entonces el paciente se va a su casa tranquilo. Entonces también tenemos que saber diferenciar. O el paciente con un cuadro vesicular crónico agarra y dice, doctor, sí, este dolor me ha aparecido varias veces, estoy con dolor, vengo con esta molestia. Le pones el antipamódico, le calma y dice, bueno, señor, mañana venga al consultorio para prepararlo para que se opere, ¿no? Ese es lo que hay que hacer. Acá también, por ejemplo, dice, ese es lo que es la ecografía, ¿no? Pero antiguamente, en algunos casos se hacía la colecistografía oral, ¿no? La colecistografía oral, antes de la era de la ecografía, cuando no había ecografía, porque la ecografía es un método no invasivo, ¿no? Los pacientes lloraban porque se le tomaba primero una placa simple y luego se le daba 12 cápsulas de Bilotin y se tomaba otra radiografía. Pero la siguiente radiografía era después
de darle la famosa dieta de Boyden. ¿Qué era la dieta de Boyden? Comerse un café con leche con 2 panes con jamón, ¿no? O con mantequilla. Entonces, estos pacientes que estaban mal de la vesícula ya sabía que si comían estos alimentos les iba a dar un cólico intenso. Felizmente apareció la ecografía y ya se dejó de lado la colecistografía. El otro método que se está haciendo también ahora es la resonancia magnética, ¿no? Que también nos da mucha ayuda, ¿no? De la patología biliar, si solamente está en la vesícula o, digamos, ya avanzado a la vía biliar, ¿no? Entonces son estudios que actualmente estamos utilizando, es ecografía, ¿no? Resonancia, y el otro estudio fundamental también es la famosa CEPRA, ¿no? La colangiografía retrógrada endoscópica, ¿no? Que es otro método de ayuda diagnóstica para ver vesículas complicadas, vesículas complejas, vesículas difíciles, ¿no? Aquí una ecografía, vean ustedes el cálculo, esa piedrita, el lito dentro de la luz. Ahí está el lito, acá está la imagen con su cálculo vesicular. Esta es una tomografía, ¿no? Acá se está viendo la pared de la vesícula con el cálculo adentro. Entonces, eso es lo que nos ayuda mucho, la ecografía. Pero también actualmente utilizamos mucho la resonancia magnética, la colangio-resonancia magnética, ¿no? Que nos da una seguridad del diagnóstico. A veces ahí vienen pacientes que no sabemos si la vía biliar está comprometida. La resonancia magnética nos va a ayudar mucho, ¿no? Da un alto rendimiento para el diagnóstico de variantes anatómicas, también es importante, ¿no? A veces, como le decía ahí, variantes anatómicas. También descarta procesos inflamatorios, ¿no? Vesículas agudas. El síndrome me dice que vamos a ver qué cosa es dentro de un rato, ¿no? Y también va a determinar a veces si un paciente se complicó después de una operación, dónde se encuentra el problema de la lesión quirúrgica. Entonces la resonancia está tomando mucha fuerza, y vean ustedes todo lo que nos ayuda, ¿no? Nos ayuda a definir el diagnóstico, nos ayuda a ver patologías raras y si hay una lesión también nos ayuda a ver qué vamos a hacer con esa lesión que se presenta, ¿no? Acá hay una resonancia, vean cómo se ve la vía biliar, ¿no? Totalmente clarísima, vía biliar. El pasaje hacia la parte inferior, la desembocadura con el Wilson, le da una serie de informes, ¿no? Así es, ¿no? Entonces, llegó el paciente, ya se hizo el diagnóstico de que él tiene cálculos en la vesícula y el paciente no quiere operarse. No, yo no me quiero operar, sino que me traten con medicina. Entonces uno tiene que decirle, mire señor, usted está con cálculos en la vesícula y el procedimiento es la cirugía. Si usted no se opera, va a tener problemas serios. En primer lugar, ese cálculo puede pasar de la vesícula a la vía biliar principal y le va a dar una obstrucción de la vía biliar y le va a poner los ojos amarillos. Le va a dar una ictericia. O si no, va a obstruir la parte distal y como se junte con el páncreas, le va a dar una pancreatitis severa que lo va a tener postrado. Y por último, esos cálculos en la vesícula, estando mucho tiempo en la vesícula y siendo mayor de 60 años, la posibilidad de que haga un cáncer de vesícula es bien alto, ¿no? Entonces uno tiene que explicarle bien al paciente, ¿no? Porque muchas veces el paciente tiene miedo, no quiere operarse. A veces se hacía tratamiento, yo nunca lo he hecho, con ácidos biliares orales, ¿no? El ácido ursodeoxycólico, etcétera, que actualmente se indica en otros países para cálculos así ya que son de colesterol puro, pero lo que pasa es que está enferma la mucosa, entonces ese cálculo que está ahí, dentro de la cavidad lo disuelves y otra vez vuelve a formarse otro. O sea, eso no cura, lo que está, se saca la vesícula porque lo que está enfermo es la mucosa de la vesícula, ¿no? Entonces, pero hay esas posibilidades, ¿no? Del manejo médico, ¿no? Del manejo médico. Ese es el famoso ácido urso desoxicólico, ¿no? Entonces, ¿en qué caso, no? Generalmente pacientes ancianos, ¿no? Que tengan una piedra asintomática. O sea, ese es el otro tema. Si me viene un paciente de 80 años con cálculos a la vesícula y se ha hecho el cálculo porque no tenía ni un dolor, por gusto, no por un control, no se opera.
No se opera. Si el paciente viene con dolor, con su cálculo, sí se opera. Estamos hablando de mayores, ¿no? De mayores de edad, ¿no? ¿Por qué no se opera? Por el alto riesgo quirúrgico que puede hacer una complicación. Y a veces algunos, en esos casos, sugieren el tratamiento por vía oral, ¿no? Entonces, aquí están los tipos de agentes que se utilizan para el manejo, ¿no? Este ácido uso desoxicólico, la litotripsia extracorpórea, o sea, hay unos aparatos que se utilizan para romper cálculos de riñón. También se puede utilizar para cálculos de vesícula, pero generalmente tienen que reunir una serie de requisitos, ¿no? Mayores de edad, que tengan un solo cálculo, que sea que se sospeche que es un cálculo de colesterol. Entonces, en esos casos la indicación es endoscópica, o sea, es por fuera lo que se llama litotripsia extracorpórea. La cirugía en sí aparece en Alemania, ¿no? Según los detalles técnicos de los libros, en el año 1882 por Karl Langus, que hizo la primera colectomía abierta, ¿no? Fíjense. Y luego, la primera colecistectomía laparoscópica también fue realizada en Alemania. Fue por el profesor Erich Mügel, ¿no? Que hizo la primera colecistectomía por vía laparoscópica. Es el procedimiento más frecuente. Vean ustedes cuántas cirugías hay al año en Estados Unidos, mínimo 500.000 colecistectomías. Al año, 500.000. Así es, ¿no? Entonces, y luego aparece pues lo que están viendo ustedes acá, la cirugía laparoscópica, que es lo que es el gold estándar, lo que manejamos actualmente, un equipo de laparoscopía con todos los elementos que se utilizan, ¿no? La colecistectomía puede ser hecha con técnica abierta, puede ser hecha con técnica laparoscópica. La cirugía laparoscópica, también hay otra, también, ¿no? Esta es la laparoscópica, también hay otra que es con un solo trocar, se llama el SILS, ya no es el 4 trocar. O otro que se llama el NOTES, que es por vía endoscópica, ¿no? Como vamos a ver en algunas láminas, que por endoscopía se atraviesa el estómago, se entra a la cavidad abdominal y se busca la vesícula, ¿no? Entonces eso se llama NOTES, ¿no? O también puede ser por vía robótica, ¿no? Sí, hay varios tipos de sacar la vesícula, ¿no? Ahora, este dato es importante que lo sepan, ¿no? Acá, de acuerdo a la sociedad de gastroenterología y de cirugía, en la guía de tratamiento dice quiénes son candidatos para operarse de vesícula laparoscópica. Los que tienen vesícula aguda, pancreatitis aguda biliar por causa de un cálculo, pacientes que han sido operados anteriormente de alguna patología abdominal, embarazadas, segundo y tercer trimestre, ¿no? Embarazada de primer trimestre, antes se decía que no se podían operar, sí se pueden operar, cálculo en el colédoco también, ¿no? No requiere, cuando una persona, antes de que se opere la vesícula, se ha encontrado que tiene cálculos en la vesícula y en el colédoco, nosotros primero extraemos el cálculo del colédoco y luego al día siguiente operamos la vesícula. A veces son vesículas dificilísimas, bien difíciles de tratar, ¿no? Entonces, hay una regla, ¿no? Dice, para operar esto hay que prepararse, ¿no? Conocer la patología, ser paciente, ser perseverante. Lo más importante es conocer la anatomía, ¿no? La anatomía de la zona, ¿no? Aquí la vesícula abierta, vean ustedes los cortes que hacíamos antes, incisión mediana, incisión transversa, incisión paramediana derecha. Son todos los cortes que se han hecho para poder hacer por vía abierta la colecistectomía, ¿no? Aquí está abierto, cómo se abre la pared, ¿no? Aquí está, ¿no? En vía laparoscópica son pequeños huequitos que se hacen en la cavidad abdominal y uno mirando el televisor puede extirpar la vesícula, ¿no? Tiene posiciones adecuadas. Aquí el cirujano entre las piernas, se llama técnica francesa, ¿no? ¿No? Aquí está viendo, después de entrar a la cavidad que se ponen los trócares, cómo se trabaja
En la vesícula, primero se ubica la vesícula, el infundíbulo, el conducto cístico, el conducto hepático, la arteria cística. Entonces uno voy a subir esto por acá, hace, digamos, la ubicación del conducto cístico, el conducto hepático, ¿no? Y libera al conducto cístico para colocarle un clip, ¿no? Luego ubica la arteria, aquí también está lo mismo, ¿no? Se ha clipado a los dos y se va a poner un clip en la arteria cística, ¿eh? En la arteria cística. Aquí hay otra imagen más sobre el tema, ¿no? Como se ve acá la vesícula, la arteria cística, el problema del conducto cístico, ¿no? Entonces, pero hay un punto crítico que le llaman punto crítico de Stasberg, ¿no? O sea, cómo encontrar este ángulo que está entre el cístico y el cuerpo para no lesionar la vía biliar principal, porque acá lo más temido es la lesión de la vía biliar, ¿no? Entonces, ahí hay diversas formas, como están viendo en la lámina, ¿no? Están viendo en la lámina, ¿no? Acá tenemos bacinete, ¿no? O bolsa de Harman. Tenemos aquí la arteria cística, el triángulo de Calot, ¿no? Entonces, hay varios detalles importantes, ¿no? A veces, la vesícula puede ser dificilísima, no es una vesícula fácil. Entonces, uno no puede seguir por vía laparoscópica. Entonces, se para y se convierte, ¿no? Entonces, acá hay unas reglas, cómo uno debe, en qué momento uno debe detener, ¿no? O sea, cuándo no voy a estar operando todo el día por laparoscopía, ¿no? Si en 30 minutos, 40 minutos no resuelvo el problema por la laparoscopía, hay que convertir, pues. Hay que convertir, ¿no? Porque no puedo hacerlo, ¿no? O llamo a otro. Acá, por ejemplo, les voy a poner este pequeño video, cómo, digamos, se está haciendo la cirugía laparoscópica, ¿no? Ahí, por ejemplo, está colocando primero su anestesia local, la bupivacaína, para poder, digamos, entrar dentro de la cavidad abdominal, ¿no? Va a ser su exploración, ¿no? Abre el ombligo, mete su trocar y a través del trocar introduce el telescópico, ¿no? Ahí está abriendo, ¿no? Está abriendo la mucosa. Y se va a colocar el trocar correspondiente, ¿no? Ahí está llegando, es casi a visión directa, ¿eh? Por lo que, digamos, puede ser, como ha sido operado antes, que hay algún intestino que esté pegado a la pared, ¿no? Entonces, por eso hay que entrar con mucho cuidado. Entonces, ahí está entrando piel cerebral subcutáneo, hoja poneurótica, lo va a abrir con una Kelly, se dilata el orificio y a través de eso se va a meter primero el trocar, ¿no? Ahí está. Se introduce el trocar y después de eso vamos a meter el telescopio o la óptica a la cavidad abdominal. Esa canulita es una cánula de oxígeno que nos sirve para que se mantenga una distensión de unos 12 milímetros de mercurio. Eso es importante. Ahí ha entrado dentro de la cavidad abdominal, está un poco oscuro, entonces vamos a tratar de ver los elementos que se ven, lo saca hacia afuera el aparato y va a marcar el otro orificio donde va a ser la infiltración. Ya hecho el neumoperidoneo y mirado por la óptica, uno puede colocar los siguientes trócares sin ningún problema, ¿no? Ahí se está abriendo el orificio y se va a introducir el otro trócar, ¿eh? Bueno, ya ingresó el trócar de la óptica, ingresa, mira, y ahora se va a utilizar el otro trócar que se metió, ¿ve? Ahí está. Entonces ya estamos mirando a la vesícula y vamos a meter el otro trócar, ¿no? Metemos los trócares necesarios y ahora está empezándose ya después
de colocar los trócares y meter los instrumentos, está haciéndose la exéresis de la vesícula biliar, ¿no? Entonces ahí tienes la vesícula, el fondo, ¿ve? Son 4 trócares, ¿no? Uno en el ombligo, uno en el flanco derecho, otro en el flanco izquierdo y uno en el ángulo cifoesternal. Ahí estamos viendo cómo se hace la punción de la vesícula para descomprimir, porque la vesícula está llena de líquido, ¿no? Entonces estamos haciendo una descompresión, porque si no, se abre la vesícula, se desparrama y hay una fuga de líquido hacia la cavidad, ¿no? Entonces ahí estamos nosotros ubicando el conducto cístico, ese es el conducto cístico, se está haciendo la limpieza, ¿ves? Ahí está reconociendo las estructuras. Este es el bacinete, el conducto cístico. Hacia la parte interna tiene que estar el conducto, la arteria cística, ¿no? Entonces, en ese paso está en este momento, ¿no? Entonces, ahí está ubicando, tratando de ubicar los elementos importantes, ¿no? Ahí se está colocando un clip, 2 clips hacia abajo y un clip hacia arriba, ¿eh? Y se va a cortar el conducto cístico, ¿eh? Y se va a sacar la vesícula de su lecho vesicular. Es interesante ver cómo el peritoneo visceral cubre por delante solamente la cara anterior de la vesícula y por detrás no lo cubre nada. Eso es importante, ¿eh? Entonces, ahí está cortando y vamos a seguir avanzando. A ver. ¿Eh? Ya la vesícula se levantó, se está haciendo la cauterización de todo el lecho vesicular. ¿Eh? Se está cauterizando. Ahí está. Entonces, se hace un tema de todo lo que es. Tenemos acá, a ver, seguimos trabajando. ¿Eh? Se está haciendo la exéresis de la vesícula, está pegadito hacia el lecho vesicular. ¿Eh? Ese es un tipo de coagulación monopolar, ¿eh? Que están utilizando para hacer la exéresis de la vesícula. ¿Eh? Y luego lo sacan en una bolsa, ¿no? Meten una bolsito. Nosotros lo hacemos en un guante, ¿no? Un guante te cuesta más barato. Mire todo lo que están gastando ahí en el instrumental, ¿no? Entonces hay que tratar de ahorrar costos, ¿no? Ahí está ingresando la bolsa y a través de esa bolsa se va a extraer la vesícula. ¿Eh? Bien. Entonces se va a extraer la bolsita hacia el exterior. ¿Eh? Y se va a sacar la vesícula. Y vamos a verificar que esté completo, ¿no? Ahí está saliendo. Generalmente se ancha un poquito más porque a veces es un cálculo grande que mide 2 centímetros y no sale por ese orificio. Entonces se hace una ampliación de esa apertura, ¿no? Para poder ver el cálculo. Bueno, ahí está el hígado, se está haciendo una revisión de la hemostasia, cómo está, cómo ha quedado. Siempre es importante una hemostasia, ¿no? Ahí está todo el lecho, dentro de caracteres normales, ¿no? ¿Eh? Correcto. Entonces, eso es una colectomía simple, ¿no? Ahora, a veces la vesícula es difícil y no se puede sacar porque está difícil y uno puede lesionar la vía biliar. Se hace la colectomía parcial, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una colecistectomía parcial. Es un paciente con una vesícula totalmente difícil, ¿no? Mire todo recontra gorda, todo sale pus, ¿ve? Esta es una etapa de una colestitis aguda, ¿ve? Ahí está saliendo todo el empiema vesicular, ¿ve? Entonces la disección se ha metido una gasa, se está tratando de disecar con la gasa, pero no se puede, ¿no? No se puede agarrar, está difícil, no se puede abrir.
Y entonces, algunas guías recomiendan que cuando hay eso, solamente se parta la vesícula en dos, se saque el cálculo y se cierra, ¿no? Porque podemos hacer más daño si seguimos, podemos poder lesionar la vía biliar principal. ¿Ve? Ahí se está abriendo la vesícula, ¿ve? Se pone un guante, o sea, para poder sacar el cálculo y la vesícula. Ahí al fondo ya se ve la piedra, así es. ¿Ve? Se está haciendo la exéresis del cálculo y la mitad de la vesícula, ¿ve? Se está quemando la mitad de la vesícula. En realidad esta cirugía es bien sencilla, ¿no? Nos ahorra convertir al paciente, ¿no? Así es. Ahí está la piedra adentro, mira, van a ver. Ahí está extirpándose, ¿eh? Haciéndose la sección de la mitad de la vesícula, ¿no? Y luego se cose, ¿eh? Se cose esa vesícula que ha quedado ahí. Eso sea, puede ser puntos separados, puede ser sutura corrida, no hay ningún problema. Bien. Eso se llama colecistectomía parcial, ¿no? Se deja la mitad de la vesícula y se cierra, ¿no? Se llama colecistectomía parcial. Y uno se va tranquilo, ¿no? Entonces, ¿cuándo convertir, no? Es decir, también, ¿cuándo convertir de cirugía laparoscópica a cirugía abierta? ¿No? Cuando no puede, ya pasó 2 horas y sigue disecando, no avanza, no encuentra la vesícula, tiene trastorno de coagulación, algún tipo de problema, ¿no? Lo más importante es un buen juicio quirúrgico, ¿no? Entender, detener, pausar, es importantísimo, ¿no? Para no lesionar al paciente. Otras veces en sala de operaciones uno puede hacer una colangiografía, ¿no? Para ver si hay cálculos o no hay cálculos en la vía biliar, ¿no? Esa colangiografía, vean acá, por ejemplo, se ha disecado el conducto cístico, se ha disecado, se coloca un clip en la parte alta, ¿no? Se corta por debajo del clip y se mete una cánula. Se mete una cánula, ¿eh? Ahí está poniéndose un clip en la parte alta para que no resuma esa bilis, no vaya hacia la parte inferior, ¿eh? Hacia la parte alta. Luego de colocar esto, se abre el conducto cístico y se introduce un catéter a través del cual es un catéter especial para hacer una colangiografía, ¿no? Actualmente, antes hacíamos más casos de colangiografía que ahora. Lo que pasa es que actualmente cuando uno hace la anamnesis y encuentra que el paciente, digamos, tiene sospecha de un cálculo, le pedimos una resonancia magnética previa, ¿no? Entonces ya eso nos dice qué es lo que vamos a hacer. Aquí, por ejemplo, se está haciendo una cisticotomía y ahora se va a meter una cánula, ¿no? Para hacer la colangia. Esa es la cánula, ¿ve? La que está entrando por el hipocondrio derecho, ¿eh? Esa es una cánula, ¿eh? Esa cánula se va a colocar en el conducto cístico, ahí, ¿no? Un poquito de agüita, ahí está. Se coloca ahí y se va a tomar la placa, ¿eh? Se fija para que no se salga con un clipcito momentáneo, no se aprieta total, sino que el que está afuera debe decir de que pasa todavía el líquido, porque si no pasa nada es porque está bien apretado. Bueno, ahí está. Ahora se jala un poquito porque puede salirse el trocar y a través de eso tomamos la placa radiográfica, ¿no? Se toma la placa y ahora van a ver cómo se dibuja, ¿no? La imagen en sala de operaciones. Este es un procedimiento auxiliar, ¿ve? Ahí está cómo se ve la imagen, ¿ve? Cómo se ve la imagen, cómo se ve la vía biliar, el conducto hepático derecho, el hepático izquierdo, la cánula que se ha colocado, ¿no? La papila, aquí está el ODI, todo se ve, ¿eh?
Otras veces, ya también escuché unos comentarios en estos días que se hace poco, es colocar un drenaje en la vía biliar principal de emergencia, por cualquier causa, una obstrucción, algún tipo de problema. En este caso, por ejemplo, es un paciente que tiene un colédoco dilatado y entonces está obstruido, ¿no? Puede haberse entrado, aunque sea de emergencia, una colangitis, entonces uno abre la vía biliar principal, ¿ven? Ahí está abierta, y se mete, acuérdense que la vía biliar principal mide 6 milímetros, 6, 7, acá tiene casi el doble, entonces se coloca en ese hueco, se ha hecho la cisticotomía y ahora le vamos a colocar un catéter. O sea que a través de ese catéter vamos a manejar el postoperatorio, no va a haber ningún tipo de problema. ¿Ves? Ese es otro procedimiento, ¿no? Ya han visto colecistectomía laparoscópica, colecistectomía, digamos, estamos hablando de la parcial, hemos hecho colangiografía y ahora estamos haciendo el tema de dejarle un KER en el colédoco. ¿Eh? Ahí estamos dejando el KER en el colédoco. Bien. Entonces, esto de acá es para mostrarles otra forma de colecistectomía. ¿Ve? Ya no son 4 trócares, sino es un solo trócar donde hay 3 trócares pegados ahí. Es el famoso SILS. SILS. Esta es la otra que uno entra por la boca, rompe el estómago y se va a la cavidad, es el famoso NOTES, Natural Orificio Sarnier Endoscópico, ¿no? Ese término es NOTES, ¿no? Entonces, hay diversas formas, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una cirugía, digamos, que se hace por vía laparoscópica y una cirugía por vía abierta? La cirugía por vía laparoscópica no deja huella, no hay dolor, se levantan temprano, en algunos países el mismo día se van a su casa, nosotros por precaución lo dejamos un día, ¿no? Y al día siguiente se va a su casa sin ningún problema, 3, 4 días, el paciente vuelve a hacer sus actividades normales, ¿no? ¿Qué problema puede pasar? Vean ustedes acá, que en el acto operatorio puede presentarse una lesión de la vía biliar, o sea, inadvertidamente puede haber una negligencia del médico que puede cortar la vía biliar. Vean ustedes acá, hay una clasificación, ¿no? De los tipos de lesiones que puedan haber. Acá, por ejemplo, en el A se soltó el clip del cístico, ¿no? Acá se cortó una vía biliar accesoria, que es lo más frecuente. ¿Eh? A veces se corta más arriba, en la región alta, o si no, ya casi también en lo que sería, digamos, la placa, digamos, en el hígado, ¿no? Otro término que deben conocer, o sea, la lesión de vías biliares puede presentarse, es las fístulas biliares, ¿no? Las fístulas biliares es un tema también que puede haber, es raro, pero debe saber el alumno que existe. Tenemos las fístulas biliobiliares, ¿no? El famoso síndrome de Mirici. Aquí vean en el dibujo como una piedra que está en la vesícula orada, la vía biliar principal, y le hace un canal de comunicación a través del cual puede pasar la piedra de la vesícula a la vía biliar principal, ¿no? Hay una serie de clasificaciones al respecto. La que más se utiliza es esta del doctor Chente, es un chileno que lo dividió en 4 tipos, ¿no? Primero, compresión, ¿no? Segundo, ya se creó la fístula, pero el cálculo está en el medio. Tercero, pasó la fístula y cuarto se va hacia la parte distal, ¿no? Ese es el famoso síndrome Mirici, ¿no? Complicación rara, donde hay este problema, ¿no? El cálculo primero está pegado, luego se orada, luego pasa y luego se va hacia la biliar. Aquí imágenes de ese cálculo, ¿no? Acá otra imagen grande, esta es una resonancia, ¿ves? Acá dice, en una resonancia se ve el Mirici y se ve aparte abscesos vesiculares, ¿no? Aquí hay un Mirici, pero también hay cálculo en el colédoco. ¿Bien? Otro tema que deben saber es la colititis alitiásica, o sea, cuadros vesiculares agudos que se presentan y hacen la ecografía. La vesícula está enferma, distendido, tiene fiebre, pero no tiene cálculo. Eso se llama colititis alitiásica.
Esa colecistitis alitiásica se presenta en un 10% de pacientes, de un 5 a un 10% de pacientes, y es debido generalmente a que estos pacientes, digamos, han sido sometidos a otras cirugías más serias, por ejemplo, cirugía cardíaca, cirugía cerebral, de repente, o también quemaduras, de repente al día siguiente nos llaman una consulta porque el paciente está con un dolor intenso en el hipocondrio derecho, se hace la ecografía y se encuentra que hay una vesícula totalmente distendida. ¿No? Ahí están todos los factores de vasculitis, adenocarcinoma obstructivo de la vesícula, diabetes mellitus, infecciones bacterianas, etcétera, ¿no? Son las colecistitis alitiásicas, o sea que no tienen cálculo, ¿no? Así es. Aquí vean ustedes la ecografía, ¿eh? Se ve una vesícula grande con inflamación de la pared, pero no hay un cálculo interno, no hay piedra, ¿no? Es una colecistitis, una inflamación vesicular aguda, alitiásica, sin cálculos, ¿no? Así es, ¿no? ¿Y ahora qué se hace en esos casos? Bueno, primero tratamiento médico, y si no sé, tiene que entrar a la sala de operaciones y extirparse la vesícula, ¿no? Eso es lo que hay que hacer. Bueno, entonces ese es los cuadros agudos, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a hacer. Otro tema, colecistitis enfisematosa. La colecistitis aguda, como le dije, es una inflamación severa de la vesícula que tiene, para mí, 4 etapas, ¿no? Una primera etapa que se llama hidrocolecisto, o sea, la vesícula se hincha, se distiende porque un cálculo está enclavado en el conducto cístico y la vesícula se distiende. Eso se llama hidrocolecisto. Pero ¿qué pasa? Que en el curso de las horas la paciente le dice a su familiar, estoy mal, tómate una buscapina, se toma su pastilla, le calma el dolor, pero dentro de la vesícula se están multiplicando los gérmenes, se están creciendo, hay una bacteremia, y entonces ese crecimiento va a producir pus. Entonces la segunda etapa es el hidropiocolecisto, o sea, una vesícula con pus, ¿no? Y no lo operan al paciente, sigue mal. Entonces la paciente está pasando a un cuadro ya de lo que se llama el empiema vesicular, o sea, la vesícula tú lo sacas, parece que fuera leche Nestlé. Y la última etapa es la vesícula gangrenosa, donde ya hay proliferación de gérmenes anaerobios, negativos, como en este caso, ¿no? Que dice colecistitis enfisematosa. ¿Ves? Dice, empieza como una vesícula aguda, con cálculos cisterna, hay isquemia, gangrena de la pared vesicular, acá se ve, y hay gérmenes producidos por gérmenes que producen gas. ¿Ve? Esa es la posición. Colecistitis enfisematosa. También se opera, se le da un tratamiento antibiótico agresivo y se hace la cirugía, ¿no? Generalmente, como le digo a mis alumnos, yo le doy el tratamiento de darle ciprofloxacina 400 miligramos cada 12 horas con ceftriaxona 1 gramo cada 12 horas. Otro concepto también que deben saber, vesícula de porcelana. ¿Qué es eso? Son las paredes, están pegadas como esta imagen llena de calcio. Antiguamente se pensaba que acá están las imágenes patológicas, ¿ves? Se decía que esta vesícula de porcelana, descrita, miren, en 1890, una forma rara de colecistitis, más frecuente en el sexo femenino, lo relacionaban con cáncer de vesícula, ¿no? Eso fue así, hasta a mí me enseñaron lo mismo, pero después, ya últimamente, se llegó a la demostración que es una patología vesicular, pero no tiene tanta relación con el cáncer vesicular, ¿no? No hay relación con el cáncer vesicular, pero hay que sacarlo. Otro concepto importante que tiene que ver de la vesícula es la comunicación por una enfermedad de la vesícula crónica, la comunicación de la vesícula con órganos vecinos, ¿no? Eso hacen una formación de unas comunicaciones que se llaman fístulas. A veces la vesícula se junta con el duodeno, se llama fístula colecisto duodenal. A veces la vesícula se junta con el estómago, fístula colecisto gástrica. A veces la vesícula se junta con el colon, fístula colecisto colónica. Vean ustedes todas las formas. Hemos operado de todas. La más frecuente es
la fístula, acá abajo está la fístula colecisto-duodenal, luego la colecisto colónica y luego la gástrica, ¿no? Acá dice colecisto duodenal, 68% de presentación. Colecisto gástrica, 4.9. Y colecisto colónica, 13.6. Hemos operado los tres tipos de vesículas, ¿no? ¿Por qué se opera? Porque a veces el cálculo va a pasar a través de ese camino y va a dar una obstrucción intestinal, como vamos a ver dentro de un momento, ¿no? Entonces, estas fístulas, ¿no? Vamos a ver algún video al respecto, es importante tenerla en cuenta. Otro concepto también que deben saber es síndrome post-colecistectomía. ¿Qué es eso? Son pacientes operados de vesícula que después vienen con los mismos síntomas como que si no lo hubiesen operado. Entonces se atribuye de que eso puede ser porque el cístico es más largo que lo normal, no han hecho una buena disección y que eso podría ser la causa, ¿no? Ahí dice acá, dice, trastornos digestivos menores que se presentaron en las siguientes semanas a la operación. Son de intensidad variable y no requieren, excepto en casos extremos, la hospitalización, ¿no? A veces, eso es otra cosa. Cuando uno opera vesícula, el tránsito intestinal en algunos pacientes está acelerado y pueden hacer diarrea, por si acaso. Puede hacer diarrea o ese blancas, ¿no? Que es el periodo de adaptación del árbol biliar a la falta de reservorio, ¿no? Es importante. Aquí, por ejemplo, esta es una fístula, ¿eh? Esta es una fístula que hay entre la vesícula, que está, vean ustedes, acá está la vesícula, y el duodeno, ¿eh? Aquí es una vesícula, debe ser un paciente obeso, se está haciendo la liberación de las adherencias que se llama adherencia pericolicística, vean ustedes. ¿Eh? Se libera todas las adherencias, ¿eh? Se saca todas las adherencias, ¿no? Y van a ver que al final va a haber una comunicación, ¿no? Sigue liberándose cualquier cantidad de adherencias. Se hacen las liberaciones. Y después de hacer las liberaciones, ven ustedes cómo acá la vesícula está traccionando otro órgano, ¿eh? Está traccionando otro órgano. Mire, ahí está. Ahí se ve claramente el duodeno acá y la vesícula acá, ¿eh? Acá. Acá hay una comunicación, ¿no? Eso es lo que se llama fístula colecisto duodenal, ¿eh? Ahí se está disecando y puede ser hecho a mano, ¿no? Pero acá, por ejemplo, agarre y le metí una grapa de 3 centímetros que no ha entrado todo, ¿eh? Entonces ahí se hace el grapado. Como no ha entrado todo, probablemente le van a pedir otra grapa más. ¿Eh? Esas grapas cortan y cosen a la vez. La utilizamos bastante. Y otra grapa más para ese pedacito. Entonces, después de hacer esto, se manejó la fístula y se cierra el paciente. O sea, que han visto colecistectomía clásica, abierta, laparoscópica, colecistectomía parcial, colangiografía, drenaje de Kerr, ¿no? Y ahora están viendo manejos de fístulas, ¿no? Manejo de fístulas, ¿no? Acá vean abajo tremenda arteria central, manejo, sección de este tipo de vesícula, ¿eh? Ya se sigue normal, ¿no? Después que se manejó la fístula, uno procede normalmente, ¿no? Y ahora viene otro concepto, que es el hilio biliar. Hilio biliar, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay una fístula, vean ustedes, una fístula entre la vesícula y el intestino. Entonces, la piedra pasó de la vesícula al intestino, se va por todo el intestino, todo, y llega a la región iliocecal. Y se implanta ahí y lo tapa y se obstruye y no deja pasar nada, ni el jugo intestinal. Entonces, ¿el paciente qué hace? Una obstrucción intestinal. Y el paciente tiene que ser operado. A veces entramos por un diagnóstico de obstrucción intestinal
sin sospecha de este cálculo y nos hallamos con el hallazgo de qué es el cálculo, ¿no? Pero más o menos es la presentación, nunca se olviden de lo que es un hilio biliar, ¿no? Obstrucción intestinal mecánica debido al paso de un gran cálculo en la luz intestinal, ¿no? Acá, ¿no? Y a veces, y estos casos pues realmente son una emergencia, ¿no? Y esto tiene que ser operado inmediatamente, ¿no? Acá hay la definición. Hilio biliar es una obstrucción intestinal provocada por un cálculo biliar de grandes dimensiones que ha sido expulsado por la vía biliar a través de una vía anómala, el estómago o el intestino, llega a dar la obstrucción, ¿no? El nivel de la obstrucción es a nivel de la unión iliocecal. Iliocecal. Bueno, entonces ese es el manejo de esto, ¿no? Bueno, otro tema también que interesante, de hecho, cuando uno ve la lámina se va acordando, la presencia de pólipos en la vesícula. ¿Cuántas veces les han consultado al doctor, tengo un familiar que le han hecho una ecografía y le han encontrado pólipos? ¿Se opera o no se opera? ¿Y por qué se opera? Generalmente los pólipos en las personas mayores pueden convertirse en neoplasia. Y cuando es neoplasia, ya la muerte es inevitable, ¿no? Estos pólipos pueden ser sésiles o pediculados. Acá hay unas imágenes, vean ustedes unas imágenes ecográficas, cómo se ve el pólipo, ¿no? Parece un cálculo, miren, parece un cálculo. ¿Cómo se diferencia? Se hace el cambio de posición del paciente. Si yo le tomo esto del decúbito dorsal y luego le pongo, y del cúbito lateral se mueve, eso no es pólipo, es un cálculo. Pero si el pólipo sigue en el mismo sitio, ese es un diagnóstico de pólipo, ¿no? Benignos casi el 95%, maligno adenocarcinoma, ¿no? Todos los pólipos uno debe sacarse por el peligro que pueda haber algún tipo de problema. Otra cosa, ya lo último para hablar con ustedes, es el cáncer de vesícula. Casi frecuentemente en los pacientes que tienen cálculos en la tercera etapa de la vida, hay países que tienen una alta frecuencia de cáncer de vesícula, como es el caso de Chile. Chile tiene una alta incidencia de cáncer de vesícula, donde ellos, por ejemplo, mujeres más de 60 años con cálculos asintomáticos, la meten a sala y le sacan la vesícula, porque tienen un alto porcentaje de cáncer, ¿no? Es más frecuente en mujeres que en el hombre y es más frecuente que encima de los 65 años, ¿no? Claro, la idea es que si yo encuentro un cáncer de vesícula en etapa inicial que solamente está afectando a la mucosa, la sobrevida es alta. Pero casi nunca es así, pues casi siempre debutan en estados ya avanzados y a veces llegan a la emergencia por un cuadro vesicular pensando que es un cuadro agudo y uno siempre debe pensar, si es una persona mayor, que probablemente eso es una neoplasia, ¿no? Bueno, acá está lo tipo, como le decía, ¿qué cosa es histológicamente? Adenocarcinoma. Adenocarcinoma. En el 90%, 6% de los adenocarcinomas tienen rasgos histopatológicos papilares. Se diagnostica cuando todavía permanece localizado en la vesícula, ¿eh? Bueno, ¿cómo avanza el cáncer? Por invasión directa, por invasión a través de las vías biliares o diseminación hematógena a distancia, ¿no? Este es el problema del cáncer de vesícula. No hay cómo diagnosticarlo. Cuando uno está con una neoplasia de vesícula, cuando lo hemos operado han sido casos avanzados y a veces cuando encontramos la neoplasia, la recomendación de los expertos es que no lo toque, ¿no? No lo toque, que se prepare para una operación, pero a veces uno lo opera y está diseminando la neoplasia por vía directa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Lo recomendable es no operar y programarlo posteriormente, ¿no? Dice, más del 80% son adenocarcinomas, infiltrativos, nodulares, etc., ¿no? Bueno, entonces esa es la característica de la neoplasia de la vesícula, ¿no? Y si nosotros vamos a hacer una extirpación de un tumor de vesícula, de un cáncer, no solamente, si es localizado, es un T1, puede hacerse una colecistectomía, ¿no? Ampliada a una dirección ganglionar local.
pero si ya es un T2 o un T3, puede hacerse la extirpación de la vesícula más el segmento hepático comprometido, que es el 4 y el 5. Pero ni con eso los pacientes sobreviven, ¿no? Ya cuando el paciente pasa el T2 para adelante, ya es un caso recontra avanzado, ¿no? Así es. Aquí dice, los tumores de estadio 1, puede ser, pero si es 2 o 3, o sea, ya está en la muscular, politomía más resección parcial del hígado y disección manual. ¿Qué es lo que hay que hacer generalmente? Tratamiento paliativo, ¿no? Aliviar la ictericia, aliviar el dolor, hasta que Dios diga, pero ese es el problema, ¿no? ¿Dónde va el cáncer de vesícula? ¿Ves? Por extensión directa al peritoneo, ¿no? Al hígado, al pulmón, al hueso, a la piel, ¿no? Esos son los sitios más frecuentes de avance de la enfermedad, ¿no? Bueno, esto ya hemos hablado de vesículas agudas, no hay ningún problema, ya hemos dicho el diagnóstico y el tratamiento que se debe hacer, ¿no es cierto? Esto ya no me quiero hablar porque esta es otra clase, creo que tienen ustedes otra clase de vía biliar, no solamente lo tengo acá, para que vean cómo debe hacerse una CEPRE, porque a veces hay casos que el paciente está portador de una patología vesicular de la vesícula, que tiene un problema en la vesícula, pero también tiene un problema en el conducto biliar. Entonces uno primero tiene que sacar el cálculo del colédoco para después operar la vesícula. Por eso es que pongo esta lámina como diagnóstico preoperatorio, ¿no? La coledocoscopía, ¿no? O sea, perdón, la CEPRE, o sea, la endoscopía y la visión de la papila, y a veces se puede manejar la papila, ¿no? A través de este endoscopio, se canula la papila y acá ven cómo está abriendo una estenosis de la papila, ¿no? Y al final se saca una piedra que está ahí, se saca por la boca el cálculo, ¿no es cierto? Entonces ese es el manejo de la CEPRA, ¿no? Cómo se hace el manejo de la coledocolitiasis. Otro también en el acto operatorio, esto lo van a ver en otra clase, el uso del coleocoscopio. Así como hay un endoscopio, hay un coleoscopio de 3 milímetros, 4 milímetros, que se mete en el acto operatorio y uno puede explorar la vía biliar alta y la vía biliar baja. Hay otros que entran a través del cístico, ¿no? Y hay otros que a través del coledo, ¿no? Y después, bueno, ahora ya lo veo que no sé si lo estarán haciendo en el Perú, que es la litotripsia electrohidráulica. Mira, agarra, tienen un cálculo en el colédoco, ingresan 2 alambritos y hacen un disparo eléctrico y pulverizan la piedra, ¿no? Esa es otra manera de manejar los cálculos que hay en la vía biliar principal, la litotripsia electrohidráulica, ¿no? Bueno, eso es lo que quería conversar con ustedes, ¿no? Si hay alguna pregunta, por favor, para aclarar, me avisa, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cosita en las definiciones de lo que es colecistitis fundamentalmente crónica, colecistitis aguda, colecistitis alitiásica, ¿no? El síndrome de Mirici, colangiografía intraoperatoria, ¿no? Lesión de vía biliar. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Ah? No hay ninguna pregunta, a ver, piensen, alguna